Y vamos a declarar que esa bendición en esta hora cubre tu casa, cubre tu familia. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que me vaya, que te lleve, te rodee, va contigo. Bueno, hoy nos sentimos en casa, amén. Como ustedes están ahí en familia, nosotros vamos a estar acá en familia también. Queremos compartir en esta mañana. Los pastores nos han dado un privilegio en esta mañana, con mi esposa y con mi hija, compartirles los roles como padre, como madre y como hijo en la familia. Queremos decirles que no somos la familia perfecta. Tenemos muchos errores, hemos pasado por crisis, hemos vivido situaciones bien difíciles. Pero ¿sabe cuál es el secreto? Jesús. Quiero compartirles en esta mañana el rol de padre en la familia, ¿sí? Pero quiero resaltar definición de familia. Y ese rol, ¿sabe? Esa definición, algo que me llamó mucho la atención, gracias. Algo que me llamó mucho la atención, que quería buscar una definición de familia. Y no lo busqué en el diccionario. ¿Sabe dónde lo busqué, hermanos? En nuestra Constitución Política de Colombia, artículo 42 de nuestra Constitución. Me llamó mucho la atención. Mire lo que dice nuestra Constitución. ¿Qué es familia? Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. No quiero hacer política hoy, pero les quiero recomendar algo. Este artículo de nuestra Constitución está en peligro. Oremos. ¿Sabe quién hace esto, hermanos? ¿Sabe quién hace estas leyes? El Congreso de la República, los senadores y los representantes a la Cámara, iglesia, familia. No importa qué partido político, no importa qué idea política tengan, pero averigüen, pregunten, investiguen cuando voten por un senador o cuando voten por un representante a la Cámara. Ellos son los que hacen estos artículos. Muy bien. Quiero que en esta mañana que hablemos de 3 roles que los padres tenemos frente a las familias. Creo que son los 3 roles principales. El rol como autoridad en nuestra familia, el rol de protector de nuestra familia y el rol de proveedor de nuestra familia. 3 roles que quiero que reflexionemos en esta mañana. Levanten la mano los padres, esos hombres responsables en esta mañana. ¿Sí? Padres, esto es para ustedes. Tranquilas madres, que para ustedes hay y para los hijos también hay. El rol como autoridad. ¿Sí? El rol como autoridad. Quiero que se lleven esta frase que a mí me ha funcionado mucho y a mí me la enseñaron y la apliqué. La autoridad no se impone, la autoridad se gana.
La autoridad no se impone, la autoridad se gana. Padres, llévese en esa frasecita en esta mañana. Pero ¿cómo nos ganamos esa autoridad? ¿Cómo nos la vamos a ganar? Escuchen, padres, con decisiones correctas. Ojo con esas decisiones que tomamos en nuestro hogar. Esas decisiones correctas van a influir en nuestra esposa, en nuestra relación y en nuestros hijos. Ojo con esas malas decisiones. Ahí necesitamos, padres queridos, a Jesús en nuestro hogar. Necesitamos a Dios en nuestro hogar. Necesitamos al Espíritu Santo en mi vida para que tomemos buenas decisiones, decisiones justas con nuestros hijos, decisiones justas con nuestra esposa y decisiones útiles. Nos equivocamos mucho, de verdad que somos humanos y nos equivocamos mucho, pero con decisiones correctas, con decisiones justas y decisiones útiles vamos a ganar esa autoridad en nuestro hogar y en nuestra familia. Para ganar autoridad hay que huir del autoritarismo. No somos un emperador, no somos un régimen en nuestro hogar. ¿Sí? Dios, aquí hay un principio, Dios nos ha colocado como cabeza en nuestro hogar. Y eso no se lo va a reclamar sus hijos ni su esposa, se lo va a reclamar ¿quién? Dios. Es una responsabilidad bien grande. Me llamó la atención buscando estos roles, un artículo que dice que para tener autoridad como parte frente a la familia hay que tener prestigio. Padres de familia, hay que tener prestigio ahí en el hogar, ¿sí? La buena fama, el buen prestigio. ¿Qué fama, qué prestigio tiene frente a su esposa y frente a sus hijos? Y para tener este prestigio depende de 3 factores fundamentales. Primer factor, modo como persona. ¿Cómo soy como persona? ¿Cómo me ven mis hijos, mi esposa como persona? ¿Me ven una persona generosa? ¿Será que tengo un problema con mi hijo cuando me pide 500 pesos para un helado? ¿Me ven una persona serena, una persona optimista, una persona humilde? Segundo factor, del modo de trabajar. ¿Cómo trabajo? Trabajo con calidad. ¿Cómo es mi comportamiento en el trabajo? Eso me da prestigio. Y del modo cómo trato a las personas, cómo trato a mi familia, cómo trato a mis hijos, cómo trato a mis amigos, cómo trato a mis compañeros de trabajo, cómo trato a la sociedad. 3 factores fundamentales para yo ganarme esa autoridad en mi hogar, ¿sí? Cómo soy como persona, cómo soy como trabajador y cómo trato a los demás. En la Biblia hay 2 pasajes que se los quiero nombrar, son muy conocidos para cerrar este primer rol. Maridos, padres, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De verdad que a mí me da duro este pasaje, nos da muy duro. Amad a vuestra esposa, a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. Nos quedamos cortos, ¿cierto, papás? Esposos, nos quedamos corticos. Efesios 5:25. Efesios 6:4.
Y vosotros padres, no provoquéis a ira, ¿a quién? Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Segundo rol, el rol como protector. La protección da seguridad en nuestra familia, ¿sí? Nos da seguridad. ¿Hacemos sentir seguros a nuestra familia? A mí me llama la atención con mi hija. Voy a contarle un secreto aquí de mi hija. Le tiene pavor a las cucarachas. Sí. Y siempre que una cucaracha llama al papá para que la libere de esa cucaracha. ¿Hacemos sentir seguros a nuestra familia? ¿Estamos pendientes de nuestros hijos? Padres, como protector, ¿estamos pendientes de los riesgos que corren nuestros hijos? ¿Sabe qué riesgos corren nuestros hijos actualmente? Drogadicción. Drogadicción. Estamos pendientes de las amistades que tienen nuestros hijos. Estamos pendientes de este aparatico que tienen nuestros hijos. ¿Dónde se meten? ¿Qué redes sociales tienen? Protección. Tenemos que proteger a nuestros hijos de estos aparatos. ¿Sabe que cómo es nuestra comunicación con nuestros hijos y con nuestra esposa? ¿Tenemos una comunicación positiva o nuestra comunicación a veces es muy negativa? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Sí? Y quiero aquí en este sí quiero que leamos Job 1, 4, 5. El libro de Job. Capítulo 1, verso 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas. ¿Eran los hijos de quién? De Job. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué hacía Job todos los días? ¿Qué hacía Job todos los días, familia? Oraba por sus hijos. Padres, como protector, oramos por nuestros hijos. Oramos por nuestros hijos. Y el tercero y último, el padre como proveedor. Creo que es uno de los principales. Padre como proveedor. ¿Qué proveemos a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestro hogar? Alimento, vestido y educación. Creo que los padres nos hemos centrado en eso: proveer alimento, vestido y educación, pero nos hemos quedado cortos en un punto. Padres, debemos proveer afecto, amor, y eso se lo hemos descargado mucho a la madre. Pero papás, tú y yo también debemos dar afecto a nuestros hijos, ¿sí? En esto de proveedor, me llamó mucho la atención que a veces vemos el trabajo, erróneamente hemos visto el trabajo como una maldición, pero el trabajo es una bendición. Y mire que un hermano en esta mañana vino a dar testimonio porque Dios lo bendijo ¿con qué? Con trabajo. En Génesis 1:28 y Génesis 2:15. Vamos con Génesis 2:15. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén
para que lo labrase y lo guardase. ¿Sí? Y eso Dios nos lo mandó antes de caer el hombre en pecado. El trabajo es una bendición. Amén. Les recuerdo los 3 roles de padre: autoridad, protector y proveedor. Les presento a mi esposa. Bendiciones, mis amados. Qué gusto poder estar con ustedes aquí nuevamente. Como vemos allí en la pared, dice familia con propósito. Estamos totalmente convencidos que el propósito de Dios cuando permitió, hizo un hombre y una mujer, era que formásemos una familia y una familia para bien. Soy convencida que el propósito de Dios con las familias es que le amemos y que nos amemos como familia. Amén. Quiero compartirles los roles de nosotras como mujeres. Nosotras como mujeres tenemos el rol de esposas y el rol de madres. Por ende, a veces la tarea se hace difícil, a veces la tarea se hace dura. Pero uno de esos primeros roles es amar a nuestros hijos. Y nosotros diríamos, no, pues es que eso es obvio. Parece ser que en los últimos tiempos no es tan obvio. Las mujeres últimamente se les olvida amar los hijos. Por eso es que encontramos tantos hijos regalados, abandonados. Yo hace 21 años trabajo con el ICBF y es increíble los casos que uno encuentra de niños de solo horitas de nacidos que se han botado en una caja, en una bolsa. Entonces, uno de esos principales roles como mujeres es amar. Y es amar a nuestro esposo y es amar a nuestros hijos. En ese primer rol de amar a nuestro esposo es vital, mujeres, es vital que nosotros entendamos y aceptemos lo que la palabra dice, los principios que dice la palabra que nos comentaba Oscar Antonio. Reconocer nosotras como mujeres que Dios estableció al varón como cabeza del hogar. Es vital que reconozcamos, porque cuando nosotras comenzamos a saltarnos esos principios, entonces las cosas no comienzan a funcionar tan bien. Necesitamos reconocer que el hombre es la cabeza del hogar, que es Dios quien los estableció ahí como cabeza y nosotros estamos llamadas a estar sometidas a ellos. La palabra someter no nos suena en muchas ocasiones. No, sometidos está como grave. La palabra lo dice. Debemos someternos a nuestros maridos. Ellos son la cabeza, ellos son el sacerdote. Otro rol que como madres tenemos que cumplir es el rol de dar. Nosotros nos estamos dando a toda hora. Nos damos a nuestro esposo, nos damos a nuestros hijos. Nos damos en todo sentir. Debemos de hacer que nuestros hijos avancen igual que nuestra pareja. Por eso la palabra misma dice que cuando nos unimos a nuestro esposo, ya no somos 2, sino 1, una sola carne. De ahí que es importante dar ese empuje a nuestro esposo, ese apoyo. Vamos a ver el Salmo 127, amor. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas, hermano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Como saeta, dice la palabra que son nuestros hijos. Es esa flecha, es como un sinónimo de flecha. El Padre está en la tarea de hacer que ellos avancen. Por eso es tan importante dar, que ellos avancen, que ellos prosigan, que ellos prosperen. Otro rol como madres es tener la iniciativa.
como esposas también debemos de tener muy en cuenta ese rol, tener la iniciativa en muchas cosas. A veces sabemos que ellos nos protegen, que ellos están ahí para proveer, pero también nosotros debemos de tener cierta iniciativa como mujeres con ellos, no dejarlos a ellos solos en toda la tarea. Hay que tener la iniciativa de animarlos, de empujarlos, de decirle, aquí estoy contigo, yo soy tu complemento, ¿en qué le puedo ayudar? Al igual que con nuestros hijos. Otro rol es relacionarnos. ¿Cómo nos debemos de relacionar con nuestra familia? Siempre debemos de tener una relación full, que nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos siempre nos vean una palabra cariñosa, una risa, un abrazo. A veces el esposo llega del trabajo y nosotros aprendemos ya a identificar tanto a nuestra pareja que sin hablar ya nosotros sabemos cómo llegó. Si llegó contento, estresado, bravo, si hubo agarrón con el jefe, todo eso ya lo sabemos, incluso sin él hablar nada. Y cuántas veces él no necesita sino solo un abrazo. Entonces estamos llamados a dar. Igual con nuestros hijos. A veces nos volvemos con los hijos es muy regañonas. ¿Cuántas regañonas hay acá? Ay, no tan santa. Se santificaron hoy para venirse al culto. Se santificaron. A veces somos muy regañonas y estamos muy prestas a regañar, pero estamos llamadas a tener una buena relación, un abrazo, una sonrisa. Decirle al niño que está muy lindo, que es muy guapo, que es muy juicioso, que está feliz de que él sea su hijo. A veces tenemos esa clase de detalles con nuestros niños cuando están pequeñitos. Cuando están pequeñitos nos los comemos a besos y parece como que ese niño fuera un pancito, no lo queremos comer a picos. Pero a medida que el niño va comenzando a estar más grande, comenzamos a ir perdiendo ese detalle de ser cariñosos con ellos, de tener palabras de amabilidad con ellos. Y la última, nosotros debemos de también aprender nuestro rol en la familia de perdonar. Debemos de ser mujeres perdonadoras, perdonador a nuestra pareja y perdonador a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a tener dificultades, y Oscar lo decía al inicio, si estamos aquí sentados no es porque seamos los mejores, estoy totalmente convencida que hemos cometido igual de errores que ustedes han cometido. Todos hoy acá estamos de acuerdo de que hemos cometido errores, pero por grandes y difíciles que hayan sido esos errores, nos debemos de perdonar y enseñarle a nuestros niños que también se debe de andar en esa dimensión, de perdonarse entre hermanos, perdonar a sus padres, perdonar a su papá, perdonar a su mamá. Es el rol que nosotros como mamás debemos de desarrollar en nuestro hogar. Dios les bendiga. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Bueno, como hemos estado escuchando, estamos hablando de la familia y como decía mi mamá, muchas veces pensamos como no, pues es que la familia ideal no existe o sería muy difícil. Y sí, porque incluso cuando nosotros estudiamos la Biblia, vemos que está llena de historias de familias disfuncionales, de familias problemáticas, de familias divididas. Y es como una muestra de Dios de que es difícil, pero de que estamos en ese proceso. Como hemos escuchado ya los roles del padre, de la madre, de la esposa, entonces yo voy a compartir el rol de los hijos. Es importante porque muchas veces vemos que el rol de los hijos es como los niños, pero recordemos que todos somos hijos, aun cuando usted ya es papá, sigue siendo hijo y todos seguimos siendo hijos. Entonces, para ver el rol del hijo, lo primero es, pues, ¿qué es ser un hijo? Entonces, el hijo es la persona como descendiente de alguien o quien está bajo el cuidado o cobertura de ese otro alguien, de ese papá. Y hemos estado viendo que entonces un hijo como que recibe mucho, porque acabamos de decir todos los roles de los papás, entonces que el hijo es como el que
recibe el amor, el apoyo, pero se dijo también tiene como unas responsabilidades de lo que debemos de dar. Y tenemos 3 puntos. Entonces el primero, que es el más conocido, el de siempre, lo vemos en Éxodo 20:12. Mientras la buscamos. Entonces, el primer punto es honrar a los padres. Es un texto muy conocido y muy repetido en la Biblia, que no solo está en Éxodo, sino que se repite ese mismo en Efesios 6, Marcos 7:10 y Deuteronomio 5:16, pero pues todos dicen lo mismo, que es honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces el primer mandamiento, que tenemos con promesa de que Dios manda hacer algo y nos recompensa al cumplir ese algo. Y tenemos 2 ejemplos en la Biblia de esas personas que honraron a sus padres, y el primero lo vamos a ver en Primera de Reyes 2:19. Sonido. Yo quiero decir algo ahí. Yo siempre he dicho que este versículo es el secreto de la juventud, es el secreto de la eternidad aquí en la tierra. La misma palabra dice, para que tus días sean. Listo, entonces Segunda de Reyes dice, vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. El rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. De nuevo es este primer ejemplo de que Salomón, siendo el rey, sigue teniendo ese respeto y honra cuando la mamá se presenta ante él. Incluso siendo el rey, él se inclina ante la mamá, y es como ese saber de que aunque yo ya soy adulto, soy el que manda en el país, él sigue estando bajo la cobertura de la mamá y le sigue mostrando ese respeto, reverencia, honra, obediencia, todo lo demás. Entonces ese es el primer punto de la honra. Y el segundo lo encontramos en Lucas 2:51. Les estaba diciendo que sabemos que en la Biblia está llena de historias de familias vueltas un 8. Pero, ¿qué familia creen ustedes que es el ejemplo? ¿Cuál es la familia que siempre podemos ver? La familia de Jesús, muy bien. Y si vemos es que Jesús es nuestro ejemplo en todo, pues Jesús siempre debe ser nuestro ejemplo en todo lo que hagamos. Y viendo entonces la familia de Jesús, este episodio que vamos a leer es cuando Jesús, teniendo 12 años, se pierde, pues se queda en el templo, los papás lo pierden de vista y vuelven a buscarlo, todos desesperados. Lo encuentran, y entonces cuando lo encuentran y hablan con él, dice el verso 51, y él descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces de este versículo como 2 cosas súper tremendas a destacar es que primero, pues Jesús era Dios y nos muestra como ese ejemplo de que Él obvio sí está por encima de todos nosotros, y Jesús se sujeta a sus padres porque es como la orden igual que Él sabía que se debe cumplir de sujetarnos a los padres. Entonces Jesús, siendo Dios, se sujeta a 2 humanos que igual son pecadores y necesitan de la salvación que Él vino a traer, pero Él es obediente a que ellos son mis padres en la tierra y se sujetó a ellos. El segundo es que era con 12 años, y entonces lo vemos que es como la edad justo de la preadolescencia, que se supone que es como la edad en donde es más difícil la obediencia, o quizás los padres siempre piensan que es la edad como de la más rebeldía. Y Jesús, o la Biblia, nos muestra este ejemplo claro de que aún en esa edad, aún siendo alguien que está sobre todos nosotros, nos dio ese ejemplo de sometimiento a nuestros padres. Ese es el primer punto, entonces, honrar a nuestros padres. El segundo punto es aprender. Resulta que siempre hemos escuchado que los niños son como esponjitas. Y entonces todo lo que nosotros somos, incluso ya cuando crecemos, es todo lo que aprendimos de nuestro hogar en la primera infancia. Entonces también el rol del hijo siempre es como aprender qué voy a hacer en la vida sumando todo lo que va absorbiendo. Entonces vamos a ver otra vez a Jesús como ejemplo en Juan 5, 19 y 20. Y es que ya dijimos que Jesús es nuestro máximo ejemplo como hijo en la tierra. Pero también tenemos otra familia que es el máximo ejemplo sobre todos, que es la familia de Jesús, la familia celestial, la Trinidad. Entonces en Juan 5, 19 vamos a ver como esa relación de Jesús y el Padre,
Y dice, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces vemos la relación de Jesús con el Padre Celestial, pero también es, digámoslo así, un principio bíblico que se cumple entre nosotros los humanos. Como dice acá, el Padre le muestra las cosas que Él hace, y si volvemos al 19, dice que nada hace el Hijo, nada hace el Hijo por sí mismo. Lo vemos como principio a lo que nosotros aplicamos, es que el Hijo siempre tiende como a seguir el ejemplo del Padre, por lo que le decía que somos como esponjitas. Y lo vemos también que justo en Proverbios 17:6, la segunda parte, dice que los padres son el orgullo de los hijos. Entonces, si ustedes hablan con los niños, incluso aunque el papá no sea el más ejemplar, siempre va a ser el orgullo del niño. Y entonces a veces escuchamos niños que quieren ser lo que es el papá, así sea un borracho, yo quiero ser como mi papá cuando sea grande. Porque el orgullo, como dice la Biblia, el orgullo de los niños son los papás. Entonces, de los hijos son los papás, aún así cuando crezcamos. Entonces, como que siempre estamos en esa función de estar absorbiendo y aprendiendo de nuestros padres. Y el último, el tercero, rol del hijo, lo vemos en Proverbios 23, verso 24 y 25. Se lo voy a leer en una versión que yo tengo acá y dice: el papá del justo se llena de felicidad, y el que tiene un hijo sabio se alegrará con él. Entonces, haz feliz a tu mamá y a tu mamá, que se llene de alegría la que te dio a luz. Entonces, ¿cuál creen que es el rol según ese verso que acabé de leer? O sea, ¿cuál es esa otra función que tenemos como hijos? Si el verso dice, el papá del justo se llena de felicidad, y el que tiene un hijo sabio se alegrará con él, entonces haz felices a tu papá y a tu mamá. Este tercer rol sería ese alegrar o agradar. Entonces tenemos esos tres roles que les decía: honrar, aprendemos y también agradamos. Es como importante, yo una vez escuché un pastor que decía algo de Dios deja muy claro, y como decíamos en el primer punto en la Biblia, que nosotros debemos honrar a los padres y es una obligación. Pero si leemos toda la Biblia, Dios nunca nos exige amar a los padres, porque Dios es consciente de que hay padres que no merecen ser amados, por decirlo así. Yo sé que de acá ninguno, pero hemos escuchado en noticias y todo de que hay familias que son de verdad maltratadoras y uno dice, uy, pobres niños. Pero incluso así, Dios sabe que no tenemos como esa obligación de amar necesariamente, pero sí de honrar a los padres y de que aunque no lo merezcan, aunque tal cosa, aunque esto, mi obligación es el obedecer y el honrarlos. Y quizás a veces nos sentimos como justo en esa injusticia, porque como hijos se nos han cargado cosas que no es nuestro rol. Entonces, sí, como notica adicional, es explicar que no es nuestro rol. Y resulta que el rol de un hijo, para empezar, no es la autoridad nunca en la casa. La autoridad así provea para la casa, porque entonces muchas veces se dice mal la frase de que el papá manda porque lo mantengo, y el papá no manda porque tenga plata, el papá manda porque, como dice la Biblia, él es la cabeza. Y si yo crezco e incluso ya gano más plata que mis papás y colaboro en la casa, incluso yo debo seguir sometida porque la cabeza son los padres, no el hijo nunca. Entonces muchas veces uno escucha a las mamás, no, es que yo no puedo ir a tal cosa porque mi hijo no me deja, que porque el hijo es el que merca, cuando es la casa de la mamá y la autoridad es la mamá, así el hijo sea el que merca.
Entonces es importante que no es nunca el rol del hijo ser la autoridad en la casa. No es nunca tampoco el rol del hijo cuidar a los hermanitos menores, porque como vimos ahorita es el rol de los padres. El rol del hijo es ser hijo. Nunca es rol del hijo ser el confidente de los padres o el mandadero de las razones cuando el papá se separó de la mamá. Y no es culpa del hijo que muchas personas cargan entonces como con que el papá se fue de la casa por mi culpa, o mi mamá no me quiere o no me abraza porque le recuerdo a mi papá o tal cosa. Y es como súper importante que aprendamos a sanarnos de que estas cosas no son nuestra responsabilidad como hijos, sino son nuestra culpa las cargas que tiene la familia, y aprender a soltar como eso en Dios, pero también como padres, los que ya son padres, aprender como a respetar cuál es el rol del hijo y respetar cada una de las etapas que debe vivir el hijo como hijo. Y entonces, para cerrar como esta suma de conocimientos y reflexión, vamos a hacer una pequeña actividad. Entonces les van a estar repartiendo rápidamente unas hojitas para una actividad que vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esas hojitas, mis amados? En esas hojitas van a dibujar, van a hacer el cuadro de su familia. Listo, los que ya hicimos el dibujo lo vamos a tener ahí dobladito y les voy a contar una historia. Esta actividad la hice yo con un pastor que él es psicólogo y es especialista en tratar la familia. La historia es la siguiente. Este pastor tiene su esposa, 2 niñas y un perro y su casa. Dice la historia que una vez vino su primera niña de 5 años y le dijo al papá, al pastor, le dijo: papá, hice el dibujo de mi familia, quiero verles, ¿quieres verlo? Y él le dijo: no, estoy ocupado. Él estaba terminando su tesis. Al momentico volvió y le dijo: papá, hice el dibujo de mi familia, ¿quieres verlo? Y el papá dijo: no, estoy ocupado. La tercera vez la niña se vino molesta y le dijo: ¿quieres ver el dibujo, sí o no? Ya también el papá se había molestado porque le apremiaba hacer el trabajo y le dijo: no. Y la niña se fue brava. Se fue brava, pero cuando nosotros le damos la cabida en nuestro hogar al Señor, al Espíritu de Dios, cuando en nuestro hogar se vive conforme a los principios bíblicos, eso no se queda así. El Espíritu Santo ahí mismo toca la puerta de nuestro corazón. Y dice el pastor que sintió algo tan maluco que a pesar de que ya la niña se había ido y le dejó libre para él trabajar, él se sintió muy mal. Entonces le dijo: no, ven, muéstrame el dibujo, ahora sí lo quiero ver. Entonces la niña vino corriendo, se sentó en piernas del pastor, de su papá, y le dijo: mira, este es mi dibujo. Y cuenta el pastor en el libro que la niña había dibujado un tremendo sol sonriente, unas hermosas flores, una casa muy grande, y había dibujado su mamá, su hermanita y su perro. Y entonces el pastor le dice: qué bonito dibujo. ¿A quién tienes en ese dibujo? Pues mi mamá, mi hermanita, mi perro y yo. Y se fue. Y dice que cuando la niña se fue, él se sintió más mal todavía. Y le dijo: ven, mami, ven, me muestras otra vez el dibujo. ¿Y dónde estoy yo? Y la niña le contestó: papi, en la oficina trabajando. Dice que eso lo hizo sentir tan mal que cerró su computador y dejó de trabajar. Se puso a hablar con el Señor y le dijo: ahí tengo un segundo bebé y quiero que cuando mi hijo tenga los 5 años me traiga el dibujo, el cuadro de la familia muy diferente. Y a raíz del segundo cuadro de su segunda hija fue que el pastor decidió hacerse un profesional de psicología familiar. Porque cuando su hija cumplió los 5 años, fue y le dijo: papá, ¿quieres ver mi dibujo? Y le dijo: sí, claro, ven.
abrió su dibujo, se sentó en sus piernas y le dijo, mira, hay un sol sonriente, unas flores hermosas, está Katy, el perrito se llamaba Katy, está Katy el perro, está mi mamá, está mi hermanita, estoy yo y estás tú. Y cuando él miró el dibujo, el papá estaba de la mano con la mamá y las niñas al lado del papá también de la mano. Estaba el cuadro completo y el papá le dijo, está muy lindo ese cuadro, te felicito. Y había algo en el cuadro que le llamó la atención y no sabía definir qué era. Como era una niña de 5 años, le dijo, venga, pero ¿y qué es esto que hay acá en el cuadro? ¿Quién es esto? ¿Qué es? Le dice la niña en su ingenuidad de dibujo, le dice, papi, pues es Dios. La segunda hija ya había vivido la bendición de tener una familia completa. Estaba papá, estaba mamá, estaba hermano, la hermana, estaba Katy y estaba Dios. Yo no sé, vuelva y mire su dibujo, yo no sé cuántas personas han faltado ahí en su dibujo. Yo no sé si en su dibujo de pronto falta papá. Yo no sé si en su dibujo de pronto falta mamá. O si en su dibujo faltan los hermanos. Lo que yo les mostraba en mi dibujo. En mi dibujo estoy yo, esta negrita de pelos alborotados. Estoy yo y una casa grande de institución del ICBF. En mi primera infancia, de los 0 a los 5 años, yo viví en un hogar de bienestar familiar y no tenía mamá y papá presentes. Los tenía mamá y tenía papá y tenía hermanos, 4 hermanos, pero no vivía con ellos. De pronto en nuestro cuadro alguien está ausente. O de pronto en nuestra vida real, en la vida de nuestro cuadro real, hay ausencia en nuestros hogares. ¿Está la ausencia del padre o está la ausencia de la madre? Por eso les queríamos hacer reflexionar sobre los roles, porque a veces decimos, uy, sí, yo sí estoy siempre con mi hijo, pero resulta que estamos con él, pero en realidad no estamos con él. Está el padre vivo pero ausente. Yo siempre los he dicho, son huérfanos de padres vivos. Huérfanos de padres vivos. Y a mí me ministró y me tocó mucho este libro de este pastor, porque gracias al poder del Señor, al poder de su Espíritu Santo, yo superé esta situación de haber vivido mi primera infancia, de haber tenido papá, mamá y 4 hermanos, y haber vivido sola en una institución de niños huérfanos. No es fácil, es difícil. Y se levantan, se crecen, nos crecemos con muchos vacíos emocionales. Y es triste que hoy en día, la familia se esté levantando con tantos vacíos emocionales. Pero es más triste aún que la familia se esté levantando con tantos vacíos, familias cristianas. Es aún más triste. Que la familia se nos esté desdibujando del propósito que Dios tiene para nosotros. Necesitamos, mamitas, necesitamos recuperar nuestro rol de mamás. Papás, necesitamos recuperar nuestro rol de padres. Hijos, necesitamos aprender a honrar a nuestros padres. Mis amados, Dios quiere en esta mañana, el que usted esté aquí hoy no es casualidad, estaba en el corazón de Dios que usted esté hoy. Y yo quisiera que fuera hoy el momento en que usted tome la bandera de decir que Cristo, que el Señor, que el Espíritu Santo sea el gobernante de su familia. Y comience a vivir su vida con Cristo, porque Cristo es el que llena nuestros faltantes. Cristo llena nuestros faltantes. Usted que se levantó sin papá, sin la autoridad del papá, sin un abrazo, sin amor del papá, Cristo llena ese faltante.
Y necesitamos que nuestros hogares estén llenos del Señor Jesucristo y llenos del Espíritu Santo. Pongámonos sobre nuestros pies, vamos a orar y vamos a hacer algo muy sencillo. Ahí de pie, con sus ojos cerrados, dígale al Espíritu Santo que usted necesita que venga y haga parte de su vida. Recuerde su cuadro en este momento. Cierre sus ojos y recuerde su cuadro. Quizás en su cuadro no está mamá. Quizás en su cuadro no está papá. Quizás en su cuadro hay unas personas pequeñitas, los dibujamos pequeñitos. Quiere decir que no fueron mayor influencia en nuestras vidas. O quizás en su cuadro usted tiene su carita triste. Quizás en su cuadro usted tiene su carita dolorida. Quizás su cuadro está sombrío, quizás su cuadro está con lluvia. Y necesitamos decirle hoy al Espíritu Santo, venga y hazte dueño de mi familia. Toma el control de nuestra familia. Que el Espíritu Santo sea el miembro activo de nuestra familia. Cuando el Espíritu Santo es miembro activo de nuestra familia, las cosas van a cambiar. Amén. Se los digo yo, que viví sola en un hogar de bienestar. Y hoy soy feliz y me siento agradecida de todo lo que Dios hizo. Me permitió vivir esa experiencia para hoy decirles a ustedes, sí se puede, con Cristo sí se puede superar esas cosas. Digámosle al Espíritu Santo, venga y sea miembro activo de mi familia. Dígale al Espíritu Santo, venga y llene mis faltantes. Espíritu de Dios, ponemos delante de ti cada una de estas preciosas vidas. Espíritu de Dios, rogamos, Señor, que tú seas tomando el control de nuestros corazones, de la misma forma que lo has hecho conmigo, Señor, desde que estaba allí en el hogar de bienestar, Señor. Nunca me dejaste, nunca me desamparaste. Te valiste de las profes que no eran mi sangre para guardarme, para ayudarme, para protegerme. Y hoy me tienes aquí con una familia grande, poderosa. Dígale al Señor que usted entrega sus vacíos en las manos del Señor. Ese vacío de no tener a mamá es terrible, es muy duro. Ese vacío de no tener a papá, de no tener esa persona que quizás otros sí tuvieron y cuando llegaba él se podían tirar a sus brazos y decir, papi, papi. Ese vacío lo llena Cristo Jesús. Ministra Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Obra el poderoso Espíritu de Dios. Santo es el Señor. Que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé. Aleluya. Mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Gracias, Padre. Gracias porque tú estás aquí para llenar nuestros faltantes, para llenar ese vacío en nuestros corazones. Gracias. A pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer, me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí.
Eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. En cada uno de mis días, eres el padre que siempre soñé. Señor los bendiga. Hoy estamos celebrando algo muy especial, el Día de la Familia, ¿cierto? Y queremos hacer un reconocimiento bien especial a una familia que ha sido muy especial para todos nosotros. Quiero que le hagamos un buen reconocimiento a nuestra familia pastoral. Quiero invitar acá a la pastora y al pastor. Horacio. Dice, damos gracias a Dios porque los ha puesto de bendición para todos nosotros como congregación, porque su entrega a la obra de Cristo nos impulsa a permanecer y su amor por nosotros nos inspira a hablar a otros del mensaje de salvación. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Quiero regalarle la tarjetita. Y en nombre del consejo queremos bendecirles con este pequeño detalle. Ahora quiero que se pongan sobre sus pies, extiendan su mano y vamos a orar por esta familia. Amado Dios y Padre Celestial, seguimos delante de tu presencia, Señor, dándote muchas gracias, Padre, y reconociendo tu gran amor, tu gran poder, tu gran misericordia para con cada uno de nosotros, Padre Celestial. Señor, y en esta mañana tan especial, Padre, que estamos celebrando el Día de la Familia, Padre, te bendecimos por habernos dado nuestras familias, Señor. Te bendecimos por cada una de las familias de nuestra congregación, Padre. Y te bendigo, Padre, por mi familia pastoral, Señor. Gracias por ellos, Dios. Te presento la vida de mi pastora Versadis, la vida del pastor Horacio, la vida de sus hijos, soberano Dios. Gracias por ellos, Padre. Gracias por regalarnos su compañía durante todos estos años y gracias por los tiempos futuros que vamos a vivir con ellos, Padre. Te bendecimos, Dios, y te agradezco por ellos, Señor, por tenerlos aquí en nuestra congregación, Señor, porque han sido de grandes bendiciones para mi vida y sé que también para la vida de la congregación, Señor. Guárdalos, bendícelos, guárdalos en el hueco de tu mano, Señor, bajo tu manto precioso, cúbrelos, soberano Dios, y llénalos de tu presencia, Padre. Que el Espíritu Santo esté con ellos cada mañana y cada noche, soberano Dios, para que los guarde, para que los bendiga, para que los proteja, para que los llene de tu gracia cada día, soberano Dios, y puedan obrar conforme a tu perfecta voluntad, soberano Dios. Bendícelos, Padre, los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle ese fuerte aplauso a nuestros pastores. Bueno, seguimos pues celebrando en esta mañana, agradecerle, todavía nos vamos a ir, vienen unos premios más. ¿A cuánto les gustan los premios? Bueno, aquí hay uno muy especial, hay un premio muy especial, pero eso se lo queremos dar a una familia
que por un momentico salga acá y comparta qué enseñanza le dejó pues todo lo que hemos escuchado hoy. ¿Qué aprendieron? A ver, ¿dónde están esos valientes? Esa familia pues que quiera venir por su premio, a ver. Vea, aquí viene una valiente, vea. 2 valientes, cuidado ahí. Ustedes son hermanas. Bueno, hermana. Hermano, Dios los bendiga. Primeramente, gracias a Dios por esta fiesta que nos han hecho hoy. Yo soy de la familia Calderón, de mi hermana Elvia, mi hermana Mélida, Graciela y Ana Lucía. La verdad, aprendimos mucho hoy, sobre todo de mi sobrino, también Óscar, de mi sobrino, y de Tere, y de Angie, nuestra sobrina. Aprendimos mucho de ellos, de verdad, que unidos en Cristo podemos ser una familia especial, una familia de testimonio. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender a dar un testimonio, sobre todo a nuestros hijos y a nuestra generación. Amén. Dios les bendiga. Es una experiencia muy bonita. Estar en familia, yo creo que es un privilegio. Es un privilegio porque tener papá, tener mamá o no tenerlo, ese vacío lo llena Dios. Yo tuve el privilegio de tener a mi mamá, a mi papá, a mi hermanita mayor, que la quiero mucho, pero no tuve el privilegio de criar mis hijos con el papá. Y ahorita que Tere decía que Dios llena esos vacíos, hermanos, Dios los llena. Y a mí me dolió tanto que me hubiera dejado con mi hijo de 5 años y un hijo de 12. Y yo le decía, Señor, ¿yo qué voy a hacer con esos hijos? Si yo no soy capaz. Y empecé a buscar de él, a buscar de él, a buscar de él. Y el solo hecho de tener esa relación con él, y me apoderé del versículo, aunque mi padre, mi madre y todos me dejaren, con todo Dios me recogerá. Hermanos, si Él llenó ese vacío, ahora Él es mi esposo, Él es mi amor, Él es mi padre, Él es mi todo. Y le doy muchas gracias a Tere, a Óscar, a mis pastores, porque cada día Dios nos bendice con sus palabras, Dios nos ministra, y es una gran bendición pertenecer a la familia de Dios. Un aplauso pues para ellos. Miren nuestra hermana Mélida. Mire lo que es el sentir de cada persona, de cada ser. Si yo fuera a contarles, no, imagínense, quedé viuda a mis 20 años, pero cuando nos dijeron del dibujo, yo solo me concentré en mi niñez, porque mi niñez, mis muñecas eran botellas, siempre cogía 3 botellitas y en esa época eran de colores. Entonces mis muñecas eran una botella verde, otra amarillita y otra azulita. Y yo tenía por ahí 5 o 6 añitos y salíamos por la vía del Caimo a un cruce de 3 carreteras donde llegaba mi papá en una chiva con los costalitos del mercado y todo, y salíamos a encontrarlo. Y yo me hice el dibujito, mi papá desde arriba de la chiva pasándome una caja muy bonita, y era una muñeca con vestido, una muñeca con ojos azules. No, eso fue lo más espectacular para mí. Pero Dios me dio 9 hermanas y me la volvieron una nada. Entonces, mire, si fuera para hablar de recuerdos, ay, hermanos, pero no. Para mí, y mire, mi niñez para mí fue normal, en las fincas, con trabajadores, con pollos, gallinas, de todo. Y esa fue mi niñez, y así fue mi vida. Y yo fui feliz, y fui feliz. Un aplauso pues para ella. Vea, hermana, ¿a ustedes les gustan las matas? Vea, ahí hay un... No, venga para acá. Bueno, hay más premios, pero antes, una vez más, quería agradecerle a todas las familias que están en esta mañana, a los papás
que decidieron acompañar a sus hijos. De verdad que eso es una muestra de amor, ¿cierto? Qué bueno, los felicito. Y antes de continuar, decirles que este lugar tiene las puertas abiertas para ustedes, familia. ¿Sí me escucharon bien? Este lugar tiene las puertas abiertas para ustedes como familia, ¿ok? Nos reunimos en este lugar todos los domingos a las 10 de la mañana para compartir cosas como las que escucharon hoy, cosas buenas para la familia. Los miércoles también a las 7 de la noche. Bueno, quiero, antes de continuar, porque por aquí tenemos más premios, antes de continuar quiero que pasemos a algo muy importante y es la ofrenda. Amén. ¿Qué es una ofrenda? Una ofrenda es un obsequio, ¿sí? Una dádiva, un don que se ofrece en muestra de reconocimiento, gratitud o veneración. La palabra como tal proviene del latín, significa cosas que se han de ofrecer, ¿bien? Pero hay algo muy bonito, y es que cuando Dios habla en la Biblia sobre las ofrendas, mucha gente, como hay personas nuevas, dicen, ay, están pidiendo plata para esos ladrones, ¿cierto? Déjeme decirle que no. En este lugar, todo lo que hacemos, lo hacemos con el fin de que el reino de Dios pueda ser extendido, ¿ok? Que pueda llegar a otras personas. Yo en mi casa te adoraré, yo en mi casa te serviré, yo en mi casa te